Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, confirmó que a través de la operación Agamenón se intensificará la ofensiva contra el Clan del Golfo, responsable del plan Pistola contra la fuerza pública. La nueva estrategia plantea atacar las finanzas de esa estructura criminal, ofrecer recompensas por 4.000 millones de pesos para ubicar a cabecillas como alias Chiquito Malo y alias Gonzalito. Entre tanto, el director de la Policía Nacional, el general Carlos Tren, aseguró que los ataques del Clan del Golfo responden a los golpes contra esa banda criminal. Confirmó que la institución está en alerta máxima en todas las regiones y precisó que en algunos casos los policías que estaban de permiso fueron alertados y muchos de ellos regresaron a sus bases. En el departamento del Cesar hay alerta por las amenazas del Clan del Golfo contra jueces y fiscales si no dejan en libertad a 3 de sus cabecillas, alias Miller, alias Tito y alias Mike. Entre tanto, en Ituango, en el departamento de Antioquia, hombres armados atacaron la estación de policía. El hecho no dejó heridos ante la oportuna reacción de los uniformados. En el municipio de Ciudad Bolívar, también en Antioquia, fue decretado el toque de queda indefinido desde las 10 de la noche a las 4 de la mañana por la amenaza también del Clan del Golfo. En Buenos Aires, Cauca, se registró otro atentado contra la fuerza pública cuando hombres que se movilizaban en una moto lanzaron una granada contra la estación de policía que solo dejó daños materiales a la estación y a varias viviendas aledañas. En Bogotá y en la ciudad de Barranquilla se realizaron las exequias de los soldados Giancarlo Bolaño y Anderson Steven Borges, asesinados por las disidencias de las FARC al mando de alias Calarca en el departamento del Guaviare. Fue capturado en las últimas horas alias Junior, presunto responsable del ataque a los policías en Melgar, en el departamento del Tolima, que dejó a 4 policías y una mujer heridas el pasado martes 29 de abril. El Banco de la República bajó las tasas de interés en 25 puntos básicos, dejándolas en 9.5%. La disminución en las cifras de la inflación y la estabilidad del dólar influyeron en la decisión, según explicó el gerente del banco, Leonardo Villar. Sobre la reducción de las tasas de interés, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificó como conveniente la decisión del banco, pero insistió en la necesidad de hacer un mayor esfuerzo para seguir bajando las tasas. Entre tanto, la ANDI pidió revisar la cifra de desempleo publicada por el DANE, que para el mes de marzo tuvo una reducción y se ubicó en el 9.6%. El gremio aseguró que de los 1.6 millones de empleos creados en marzo de este año, 621.000 corresponden a trabajadores independientes. En el departamento de Santander, 14 municipios permanecen en alerta roja por el inminente riesgo de deslizamiento de tierra, inundaciones y crecientes súbitas por el incremento de las lluvias, lo que ha dejado varias veredas y corregimientos incomunicados. En otras informaciones, el gobierno de Ecuador solicita desde el 12 de mayo un certificado de vacunación reciente contra la fiebre amarilla a los viajeros que lleguen procedentes de Bolivia, de Brasil, Colombia y Perú. Amplias son de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Bienvenidos, buenos días, son las 5 de la mañana, 34 minutos, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es viernes, sí es viernes después del festivo de ayer, mañana vuelve a ser sábado, aquí estamos con noticias de Colombia y el mundo. Temas de conversación también a esta hora, lo viral en las redes sociales que por supuesto han girado alrededor del discurso del presidente Gustavo Petro y de la movilización sobre su consulta popular. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días. Redes sociales que amanecen hablando de numeral 1 de mayo, numeral Día del Trabajo, numeral HP por el discurso del presidente Petro, Chávez y Bolívar. Todo alrededor de las marchas y sobre todo del discurso del presidente Petro en redes sociales con la polémica de qué significa HP, dicho de nuevo por el presidente
Petro. Ahora asegura él que no en tono de grosería, ya tiene más definiciones, ya para el presidente es honorable parlamentario esclavista, honorable periodista esclavista, honorable persona esclavista. Muchos en redes sociales se mantienen con la definición de grosería de HP para referirse al Congreso de la República, que fue la connotación que sí usó el mandatario la semana anterior para hablar del presidente del Congreso. Así que ese discurso es la gran tendencia, con una comparación adicional muy viral, el discurso del presidente Petro, no solo por lo que dijo, sino por la imagen, donde está de saco rojo, unos guantes y tiene la espada de Bolívar como lo había prometido en la mano. Imagen que se compara con Hugo Chávez del 10 de febrero de 2010, que también de saco rojo y con la espada en mano hablaba de Bolívar. Es que el presidente habló del rojo y negro, ¿no? De sí, por eso la la otra bandera que también muchos se preguntaron de qué era. Esa, por ejemplo, que en la imagen que vemos en el canal de YouTube está al lado del presidente, la de cuadritos blancos, negros y la bandera roja, esa que es la bandera de la muerte hasta el final o de resistir hasta el final, pues hace parte de los símbolos de ayer que se comparan esta mañana con Hugo Chávez en las redes sociales. Tan amenazante fue la frase esa del presidente Petro de libertad o muerte, sí, que después lo aclaró en Twitter. En un larguísimo mensaje en redes sociales. El presidente Petro tiene la teoría de que la muerte se refiere a quienes están dispuestos a ofrendar su vida, que no era una amenaza, que no era en ese tono, se lo responde a un tuitero, pero claro, fue lo que se entendió, lo dijo el honorable presidente Gustavo Petro. Sí, señor, y a propósito del presidente Petro, amanece muy fuerte la tendencia de la entrevista. Anoche a las 8 de la noche fue publicado el Boletín del Gomelo, el otro espacio de Juan Piz González, que esta vez tuvo al presidente Gustavo Petro en una entrevista que se hace en la Casa de Nariño. 1 hora, 16 minutos y 40 segundos dura la conversación, un poquito de lo divino y de lo humano, de su situación sentimental, de las adicciones, de Álvaro Leiva, de Armando Benedetti, de Laura Sarabia, del episodio en París, de todo un poco habló el presidente de la República con el Boletín del Gomelo, que es el personaje de Juan Piz González, ese que de alguna manera se burla de la realidad del país. Por ejemplo, habló de las fiestas, de RTBC, de Holman Morris y de Benedetti. Uy, ese tema es feo. Esta entrevista, Camila, algunos fragmentos vamos a escuchar, ¿verdad? Sí, señor. El primero que le quiero proponer es ese, el de Holman Morris y las fiestas. Fue levantada anoche, a las se la 8 hace al de la presidente noche. Petro, y ahí está la imagen para quienes quieran conectarse en el canal de YouTube. Juan Piz González, que es el personaje de Alejandro Riaño, entrevistando al presidente Petro en la Casa de Nariño. Sí, señor. Y el tema de las fiestas empieza así. Cuando a usted le dan duro, y toda esa gente que usted dice que esa persecución, que lo quiere matar, que quiere sacar, que todo el mundo está en contra suyo, que entonces son los medios como Semana, Pulso, Infobae, están, mejor dicho, contra usted. Y RTBC está subiendo. RTBC. Hablemos de RTBC, que tiene a Holman Morris. ¿Cómo están las fiestas con Holman? Yo nunca he hecho fiesta. ¿Con Holman? No ¿Nunca? sé cómo se... Usted sí debe saber, pero yo no sé. Pero con Holman nunca se ha rompado. Por ahí hay un chisme que he escuchado últimamente, que es que yo no saco a Benedetti porque estoy chantajeado, porque me la paso en fiesta con Benedetti. Usted sabe que yo nunca he estado en una fiesta con Benedetti. Nunca en la vida. Y tampoco me gustaría estar. No le puedo creer. Ojo, porque él está acá y lo está oyendo. Y está oyendo que no le gustaría estar con él. ¿Por qué? Porque se le va, se van pero con toda, ¿o qué? Así, puta, como carretilla así. Yo me cuido, además porque Benedetti debe de suspender fiesta. ¿Y no le ha suspendido? Sí, claro, ha hecho un trabajo, yo se lo propuse. Yo lo conozco desde antes. Yo propuse incluso... Que le cortaran el zorro. Pero arranca hablando de Holman. Con Holman, la pregunta que le hace Riaño es esa. Él se va por Benedetti. Empieza Juan Piz González hablándole a los medios de comunicación porque para meterle a Holman, pero Holman el presidente se va por Benedetti. En París, en el episodio de París. Es que esa es la segunda parte que le propongo escuchar. Saca el personaje de Juan Piz González una papeletica y le ofrece al presidente Petro y le dice, bueno, a propósito de cosas y adicciones, no lo digo yo, lo dice su ex canciller, ¿por qué no le ofrezco? Y le muestra esa papeleta con un polvo blanco. Esto contesta el presidente. Son calumnias y hasta me ponen a oler la droga del capitalismo. ¿Entonces lo han puesto a olérsela? No, en los periódicos. Supuestamente. En los periódicos. Pero Leiva dijo. Leiva dijo que en París 2 días me había perdido. Usted no se perdería en París 2 días.
Sí, pero si uno va a echar cocaína, ¿por qué no la echa en Colombia? Usted, con todas esas mujeres bonitas en las calles, estaba con como ropa, con museos de... O sea, que puso cachos allá. No, pero tú puedes ver. Con museos de donde está la Mona Lisa, con el Museo del Arte Postmoderno. Horrible. Pero para echarnos unos, mire, tengo tusi, tengo marihuanita, huevón, y tengo Pericles. Y coge uno la torrecita y vea, sí. Delicioso. Y te pierdes París. Y me pierdo después en París. ¿No? Imposible perderte en París, te pierdes de París. No me porque lo que le pregunta a Juan Piz González no se lo puede preguntar absolutamente nadie. Claro, esto solo lo puede hacer el personaje. Pues obviamente es una pregunta con un personaje que el presidente acepta para eso, un poquito para aclarar cosas. Y para aclarar episodios, termina porque el presidente, hay también un capítulo para hablar de Panamá. Dice el presidente que no le gustan los hombres y le hace lo que en estas entrevistas más light, Néstor, son preguntas rápidas. De si reggaetón o rap, de si dulce o salado. Que no le puede hacer un periodista común y corriente. Pero hay un momento de preguntas rápidas, con el capítulo también de Panamá, de su estado de soltería, o que si sigue casado o que si no, y esto responde el presidente en eso, en las preguntas rápidas. Preguntas rápidas. ¿Qué whisky toma o tomaba? No tomo. ¿Nunca ha tomado? Y cuando salió a decir, vamos a enarbolar las banderas del nuevo liberalismo. Sí, he tomado whisky. Estaba sobrio. Hasta Gustavo Bolívar dijo, qué perrón el que no le he tomado whisky, pero no puedo tomar ahora. Se están enredando mucho los discursos. Estado civil. Casado. ¿Con Colombia o con Panamá? Pero esa es la Gran Colombia, mi hermano. Marica, tú descubrimos Ecuador, Venezuela, Panamá. Néstor, casado con Colombia o Panamá. No, esa es la Gran Colombia. Está casado con la Gran Colombia. Bueno. Y ahí sigue una burla también del personaje a eso. Le insisto, habla un poquito de lo divino y lo humano y de esos temas que por muchos meses han sido tema de conversación en redes sociales, y esa es la tendencia. Por ahora descubriéndose fragmentos, porque esta entrevista fue liberada anoche en el canal del Boletín del Gomelo a las 8 de la noche. Camila, gracias. 5 de la mañana, 42 minutos. Volviendo a los temas serios, esta entrevista de Juan Piz González, se los aseguro, va a ser un éxito, porque le pregunta al presidente Petro esas cosas de chismes que todos queremos saber sobre su vida íntima, su vida privada. Volviendo a lo público, que es lo verdaderamente importante, el gobierno amanece hoy 2 de mayo en modo campaña electoral. La fecha límite para realizar la consulta la cuenta el ministro de Trabajo, que es uno de los más activistas, más activos en temas políticos, el ministro Antonio Sanguino. Bueno, esperemos que no cometan la torpeza de negarle al pueblo, que es quien les entrega el poder expresarse en las urnas sobre un asunto que corresponde a la vida hoy de 25 millones de colombianos que componen nuestra fuerza laboral. Esa decisión no la pueden tomar 8 senadores que de manera mezquina se atravesaron y no permitieron el trámite de la reforma laboral. La fecha límite de la consulta popular, en caso de que la apruebe el Senado, sería 1 de septiembre, es decir, muy posiblemente la jornada de votación sería el domingo 31 de agosto, manteniendo la tradición de elecciones de Colombia en día domingo. Eso lo tendrá que aprobar el Senado de Colombia. Hablando sobre las manifestaciones de ayer, fueron pacíficas en casi todo el país. El lunar fue Bogotá, en donde hubo algunas afectaciones y vandalización de estaciones de Transmilenio. La de la 1 de Mayo, Ciudad Jardín, Policarpa, San Bernardo, Country Sur y San Diego. Hablando de las manifestaciones, la participación de la gente, el presidente era uno de los convocantes de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, don Fabio Arias. Tenemos más o menos registro de cerca de 500 municipios donde alguna actividad significativa se hizo en favor de la consulta popular. Y obviamente que las manifestaciones a lo largo y ancho del país y en todas las ciudades capitales, donde hay un grueso de personas que son los que van a sobre la cual se va a sostener realmente la posibilidad de tener los 14 millones de votos, se hizo presente. Y así como no sacaron a la calle ayer, las cifras estuvieron lejísimos. El presidente Petro había dicho públicamente que quería 10 millones de personas en las calles. No alcanzaron a ser 100.000, es decir, 1%. Si usted descuenta los 20.000 indígenas que trajeron
desde el occidente del país, los que estuvieron en la Universidad Nacional, si descuenta los de las organizaciones, los que siempre salen a marchar el Día del Trabajo, la verdad fue que un balance muy regular para efectos políticos del gobierno, hablando la gente en las calles, en la ciudad. Porque tenemos derecho a dignidad laboral, porque nuestro trabajo no puede seguir siendo robado y porque también tenemos derecho a descansar y a vivir dignamente. Me movilizo por la prosperidad de Colombia. Nosotros creamos la primera guardia comunitaria afrourbana en Cali en aras de poder trabajar en la prevención y en el ejercicio de nuestra incidencia como comunidades negras afrocolombianas. El presidente Petro llegó a la Plaza de Bolívar casi a las 2 de la tarde, se calzó los guantes, desenfundó la espada de Bolívar y pronunció un discurso hostil, amenazante, en tono de Gustavo Petro, muy divisivo sobre la situación y el futuro inmediato del país. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Señala la justificación de la convocatoria a la consulta popular que las 12 preguntas y en la que se dieron cambios como incluir a los trabajadores de plataformas de transporte como Didi y Uber reflejan el espíritu de transformación laboral impulsado por el gobierno Petro por cuanto refieren a la recuperación de derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como la promoción de su bienestar y en particular de aquellos segmentos más vulnerables de la clase trabajadora. Comienza entonces el pulso en el Senado por obtener los votos necesarios para avanzar en la propuesta. Serán 30 días en el que cada voto cuenta, ya que según la justificación del gobierno, la consulta deberá ser votada antes del 1 de septiembre. El proceso que viene lo explica el secretario general del Senado, Diego González. Bueno, en lo que se ha revisado la ley 134, al igual que la ley 1557, lo que se establece particularmente es que el Congreso, más bien el Senado, tendrá un mes para poder conceptuar favorable o desfavorablemente, y esto necesariamente no tiene que tener unas mayorías calificadas, no está establecido como sí para otra clase de normas, de reformas o de proyectos de iniciativa popular. Aunque el presidente Petro en su discurso durante las marchas del 1 de mayo y en apoyo a la consulta en la Plaza de Bolívar no perdió oportunidad para amenazar a los senadores de sacarlos de sus cargos o de amarrarse al sillón presidencial si le niegan al pueblo la consulta, será realmente el Senado el que tendrá en sus manos si da la oportunidad para que la ciudadanía se pronuncie o si le niegan el primer paso de campaña al petrismo para mantener el poder en 2026. Lo que sí es cierto es que el gobierno es optimista en que si no se pronuncia el Congreso, se convocará a la consulta por decreto y que habrá 15 millones de votos, de los cuales 8 serán por el sí a las preguntas. Andrés Carmona, Blue Radio. Se mete en un camino, Andrés, gracias, se mete en un camino espinoso el presidente Petro con eso de revocar al Congreso, que fue el verbo que él utilizó. El presidente Petro no dijo la verdad ni una palabra sobre la situación de orden público, de desorden público que hay en el país producto del plan Pistola y de los ataques terroristas permanentes que han sucedido en las últimas horas en Córdoba, en el Caribe colombiano, en Antioquia, en Huila, Tolima, en el departamento de Chocó y norte de Santander. Tema que mantiene hoy en estado de alerta a las autoridades, hablando del plan Pistola que ejecuta el Clan del Golfo, que ha causado la muerte ya a 31 de los hombres de la policía. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Y lamento profundamente la muerte de nuestros policías y militares, pero en honor a ellos, la única opción que hay es continuar y las condiciones van a mejorar. En cuanto a ello, se ha dinamizado, se ha vigorizado. La única alusión a la violencia que hizo el presidente es porque en Miranda, Cauca, le mataron a uno de sus militantes en las últimas horas, el señor Alberto Peña, pero el presidente Petro no dijo ni una palabra del resto del orden público. La mayoría de las víctimas han sido policías y militares. El director de la policía, el general Carlos Triana. Son policías, están observados, hay una dinámica y hay una intención del Clan del Golfo de asesinarlos, y sobre esto hemos adoptado medidas, no solamente esa, otras más para garantizar la seguridad, los movimientos de nuestras patrullas, la atención de los motivos de policía, la dinámica en los municipios. Policías que están matando, ya van 31 en los últimos días, a punta de ese plan Pistola, un plan macabro ejecutado especialmente por el Clan del Golfo. A propósito de orden público, disidencias de las FARC están presionando a campesinos en el departamento del Huila para expulsar al ejército colombiano. Desde Neiva, Silvia Artunduaga.
Néstor, buenos días. En zona rural de La Plata, integrantes de la estructura Hernando González Acosta de las disidencias de las FARC estarían obligando a las comunidades a que expulse al ejército del territorio. Las intimidaciones fueron enviadas a los presidentes de las juntas de acción comunal de al menos 8 veredas a través de mensajes de WhatsApp. Coronel Henry Herrera, comandante de la 9ª Brigada. Están obligando a los presidentes de junta de acción comunal y a los campesinos del sector que tienen que sacar las unidades militares que se encuentran en desarrollo de tareas de acción ofensiva con la finalidad de proteger a la población civil. Ante esta situación, el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, condenó estos hechos y señaló que los militares no se retirarán de la zona. Rechazamos de manera contundente estos actos y de ninguna manera la fuerza pública se va a retirar, porque no debe haber territorio vedado para la fuerza pública y por el contrario se van a intensificar las operaciones en este. Según la información oficial, el grupo de 32 soldados adelantaban en esta zona operaciones militares en busca de los máximos cabecillas de la estructura, como los alias El Viejo y alias Carla, responsables del atentado con motobomba ocurrido el pasado 17 de abril en este municipio del occidente del departamento. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, esta madrugada por primera vez el gobierno de China dice que está abierto a iniciar negociaciones comerciales con Estados Unidos alrededor del tema de los aranceles. Esta es seguramente una victoria, o lo debe ver como una victoria, el presidente Trump en Estados Unidos. Desde Europa, desde Londres, Silvia Carrasco. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que hay una mínima esperanza que se está reflejando en las bolsas, por lo menos en las europeas y en las asiáticas, que están subiendo. Ha sido un portavoz del Ministerio de Comercio chino que ha dicho que están evaluando la oferta y manteniendo la puerta abierta para el diálogo, y es la primera vez que China de alguna manera abre esa ventana para una posibilidad de negociación. Recordemos que el presidente Donald Trump ha dicho que hay diálogos abiertos, que ha estado hablando incluso con el presidente Xi Jinping, y reiteradamente desde China se le ha estado desmintiendo. Ahora lo que dicen las autoridades chinas es que Estados Unidos efectivamente se ha puesto en contacto recientemente con ellos para iniciar conversaciones destinadas a reducir o negociar los nuevos aranceles, que lo ha hecho de diversas maneras y que por lo tanto ellos podrían estar evaluando esa oferta, pero insisten en que Pekín le pide a Estados Unidos que tiene que demostrar una intención genuina de revocar esos aranceles unilaterales. Por lo tanto, esto puede tener un largo camino de negociación. Chile ha mostrado cierta voluntad de desescalar la situación al eximir de sus aranceles de represalia a ciertos productos estadounidenses, como los productos farmacéuticos, los microchips y los motores a reacción, que no solamente es tratar de abrir esa puerta, sino que también tratar de mitigar el daño económico interno de China. La verdad es que la guerra de aranceles ha estado afectando gravemente a los mercados e industrias globales, particularmente aquellos que dependen de cadenas de suministro internacionales complejas. Quienes se están beneficiando de esto son las materias primas. Fíjate que el petróleo Brent esta mañana estaba cayendo, francamente estaba debajo de los $60 el barril, pero después de que se supo esta noticia de que se abría la ventana, el petróleo Brent empezó a subir poquito, está ahora subiendo un 0,41% y está en $61.83 el barril de Brent, o sea, siempre oscilando ahí, en torno a la frontera de los $60, Néstor. Gracias, Silvia. Obviamente una negociación comercial parece mejor salida que esta guerra de aranceles. Las 5 de la mañana, 53 minutos. Esta madrugada, atención, comenzó el regreso de los indígenas, más de 15.000, entre 15 y 20.000, que llegaron a la Universidad Nacional para participar en las manifestaciones promovidas por el gobierno, las de ayer del Día del Trabajo. En total, esa cifra, 15 o 20.000, que ya están desalojando la Universidad Nacional tras acuerdos logrados entre la Universidad del Distrito, el Gobierno Nacional y los representantes de la Minga indígena. Lo anuncia tarde anoche el secretario de Gobierno en Bogotá, Gustavo Quintero. Frente a la Minga indígena, es importante decir que la organización CRIC ya ha expresado su voluntad de retornar al territorio, incluso ya hay algunos buses saliendo. ONIC está en estos momentos en reunión y va a definir si se devuelve
a sus territorios el día de hoy o el día de mañana. Mañana estaremos en la Universidad Nacional verificando que las instalaciones queden en condiciones adecuadas. Hasta el momento la jornada ha sido bastante satisfactoria. Hoy seguramente la labor de limpieza, de reparación de la Universidad Nacional, después de la toma muy particular convenida con directivos de la misma universidad, que ocasionó el cese de actividades prácticamente total, los casi 30.000 estudiantes que no tuvieron clase durante esta semana. Mateo Candela. Néstor, muy buenos días. Varias manifestaciones se vivieron el día de ayer en el país por el Día del Trabajo, donde en Bogotá, sindicatos, trabajadores y ciudadanos hicieron presencia en las calles de la capital. Dentro de las manifestaciones hicieron presencia la minga indígena, que llegaron desde el fin de semana con el fin de exigir mejores condiciones laborales. Esto mencionó Yesid Camacho, de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud. De 1.200.000 trabajadores, por lo menos 900.000 no tienen relación laboral. Tienen contratos basura, contratos de prestación de servicio. Entonces, lo primero es que haya relación laboral, que hayan derechos laborales. Pero recordemos, Néstor, que los más de 15.000 indígenas que participaron en las manifestaciones se hospedaron en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, superando la cifra esperada de 4.000 personas, lo que generó afectaciones logísticas y académicas, provocando la suspensión de varias clases en la institución educativa. Tantos conflictos se generaron que en redes sociales circuló un video en el que miembros de la minga impiden el ingreso del rector Leopoldo Múnera a su despacho. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Me permiten entrar? Pero la muchacha me quita porque está como... Sí, hay una situación. Con el rector. Al final de cuentas. No creemos tensión. Si ella no puede entrar, yo no puedo entrar. Ayer, luego de la realización de las manifestaciones, la Universidad Nacional emitió un comunicado en el que anunció el retorno de las comunidades indígenas a sus territorios. Por su parte, la secretaria de Gobierno de Bogotá mencionó que el día de hoy estarán en la Universidad Nacional para verificar las instalaciones y asegurar que se encuentren en las condiciones adecuadas para poder retomar las actividades académicas y administrativas de la institución. Mateo Candela, Blue Radio. Mateo, deberían quedar muchas lecciones. Ahora 5 de la mañana, 57 minutos. Hora de la noticia económica de hoy viernes. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Sorprendiendo a los mercados que esperaban una tasa de interés estable y después de muchas tensiones y controversias dentro de la Junta Directiva del Banco de la República, el emisor por primera vez en lo que vamos del año decide hacer una reducción de 25 puntos básicos en su tasa de referencia, que amanece hoy en el 9,25%. Pero tal vez más importante que la reducción en sí misma es que fue una decisión unánime que contó con el apoyo de todos los miembros de la Junta. Esto quiere decir que todos se dieron un poquito frente a las sesiones anteriores. Los que votaban por mantenerlas estables decidieron bajarlas ligeramente y los que votaban por reducciones muy fuertes decidieron reducir la velocidad, enviando conjuntamente un mensaje de unidad, por lo menos en la última reunión. El banco explicó que varios indicadores de la inflación, que ha retomado lentamente su camino bajista, abrieron un pequeño espacio para recortar la tasa de interés de referencia, pero manteniendo de todas formas la cautela y el propósito restrictivo para evitar que el costo de vida se vuelva a disparar. De otro lado, el gerente del banco defendió a su institución de recientes señalamientos del presidente Petro, que ahora los culpa del alto gasto público, a lo que Leonardo Villar dijo que eso no tiene nada que ver con la tasa de interés del Banco Central y que tampoco actúan con fines políticos desde el emisor, como también ha dicho el presidente, sino pensando en el bien general del país. Desde allí, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que muy pronto radicará una ley de financiamiento como parte de un paquete de medidas para estabilizar las finanzas públicas. Víctor Grosso, datafx.com. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando,
1.020.000 y sumando. Blue, más que radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto acompañarlos este atípico día viernes. Mucha atención, la consulta popular que desde ayer por la tarde impulsa el presidente Petro, todo su gobierno, sería el domingo 31 de agosto, según el cronograma que a partir de hoy va a estudiar el Congreso de Colombia. Entregadas las 12 preguntas, amanecemos hoy en modo campaña electoral, que es la explicación a ese tono beligerante, hostil, de muchas amenazas del señor presidente, quien ayer inclusive se atrevió a decir que el que no vote su consulta es un HP esclavista. Intentó matizarlo después diciendo que no es dicho como una grosería, sino que sería una honorable persona, un honorable parlamentario, un honorable periodista, un honorable grupo de personas esclavistas. Él, que es un honorable presidente, pronunció un muy caliente discurso ante la Plaza de Bolívar, llena 50.000 personas, según las cifras del mismo gobierno, para leer las 12 preguntas de la consulta popular y para incendiar literalmente el ambiente, atacando al Congreso, amenazando, y utilizó el verbo revocar, amenazando con revocar al Congreso de Colombia, al presidente del Senado, a los parlamentarios que no apoyan sus iniciativas. Hablela Miguel Ángel Pinto, que los acusó de tener las manos manchadas de sangre por hundir la reforma laboral, relacionando ese hundimiento con el asesinato de un señor ayer en Miranda, Cauca, el señor Alberto Castro, que dijo estaba haciendo perifoneo por la consulta popular. En realidad todavía no debería haber campaña porque no ha sido aprobada. No deberíamos estar en modo campaña, pero lo de ayer, por supuesto, Día del Trabajo, fue un gran acto de campaña. Y el presidente termina relacionando la muerte o el asesinato del señor Peña, un líder de su movimiento Colombia Humana, con los parlamentarios que hundieron la reforma laboral y diciendo que son parlamentarios que tienen las manos manchadas de sangre. Obviamente le contestan ellos y hay una gran pelea política esta mañana. También hubo ataques a Paloma Valencia por la historia de su abuelo, Guillermo León Valencia. Les dijo traidoras a Catherine Miranda y a Catherine Jubinao en un discurso que habló de absolutamente todo, de libertad o muerte, que fue la otra amenaza que tuvo que salir a explicar después en su red social, en Twitter, el presidente diciendo que se refería no a la muerte de colombianos, sino que a ellos que están dispuestos a sacar adelante la consulta popular, también están dispuestos a ofrendar sus vidas. Al final termina siendo lo mismo, hablando de muerte el presidente de la República. Y cumplió su anuncio el señor presidente, desenvainando la espada de Bolívar, sacó la bandera esa negra y roja, la de cuadros negros, también hablando de muerte en un discurso anoche en ese larguísimo trino, intentando explicar a qué se refiere con el tema de revocatoria, con el tema de muerte. Bienvenidos, ya vamos a intentar la explicación de hasta dónde está dispuesto el gobierno. Después de la marcha de ayer, que fue, me parece a mí, relativamente fría, relativamente tibia, salieron juntando 50.000 de Bogotá, según cifras oficiales del Ministerio del Interior, entregadas al puesto de mando unificado, 50.000 personas en Bogotá, más los de Medellín 9.000, en Villavicencio unos 7.000, en Bucaramanga 9.000, en Ibagué 1.500, en Neiva 1.200, en Manizales, hay Manizales,
algunos cientos de personas, en total menos de 100.000 personas. Mis cuentas dicen el 1 o menos del 1% de lo que quería el gobierno. Por eso me parecen unas manifestaciones relativamente tibias. Si el gobierno quería demostrar músculo político, me parece que lo de ayer no salió tan bien, porque le metieron 20.000 de los 50.000 que había en Bogotá. 20.000 eran los indígenas que habían traído de la Minga, indígenas que a propósito ya están regresando esta mañana. En Bogotá fue la mancha, es así, hubo cierto nivel de vandalismo, atacaron 6 estaciones de Transmilenio, quebraron vidrios, pintaron grafitis, según información entregada por el alcalde Carlos Fernando Galán. Ya les vamos a contar del balance. A propósito del discurso, ni una sola palabra del presidente sobre la situación de violencia en el país, que por otro lado habla de cómo está privilegiando su causa política, la desconexión con el país de verdad, en donde están matando policías a mañana, tarde y noche. Van 31 asesinados en las últimas horas en un plan pistola por el cual el Clan del Golfo estaba pagando 3 millones de pesos por cabeza. Ayer atacaron la estación de policía en Ituango, en Antioquia, la policía de Buenos Aires en Cauca, donde hombres que se movilizaban en una moto lanzaron una granada contra la estación de policía. Todos los ataques han dejado, por fortuna, los últimos, solamente daños materiales. Hablando de la manifestación de ayer, hubo una gran ausencia, la de la canciller Laura Sarabia, que no estuvo ni en la Plaza de Bolívar ni en la Casa de Nariño, en la fotografía de los ministros. Una ausencia que, por supuesto, habla del efecto que está teniendo la pelea con Armando Benedetti, ahora con la denuncia y nuevas grabaciones que entregó antier ante la Fiscalía. Y coincidencia o no, con el inicio de esta campaña política, les contaré en segundos de la entrevista que le da el presidente Petro ayer a Juan Piz González, que es el personaje de Alejandro Riaño, que es en teoría un gomelo, que en tono irreverente le saca verdades a sus entrevistados. Una entrevista muy diciente porque le pregunta por su situación personal, le pregunta estado civil, si casado o soltero. El presidente Petro responde que ni Panamá ni Colombia, que le gusta la Gran Colombia. Habla de adicciones, de cocaína, de los episodios de Panamá, de las pérdidas en París. El presidente Petro hablando de Laura Sarabia, también de rumbas con Armando Benedetti y con Holman Morris. Les sugiero que oigan esa entrevista, les tendremos un resumen en algunos segundos. Es un gusto saludarlos. Hoy es el día contra el bullying, contra el acoso escolar. También les contaré en segundos de una insólita declaración del presidente de la Unión Magdalena, que le preguntaron si ese equipo, un equipo relativamente pequeño en la historia del fútbol colombiano, iba a tener fútbol femenino. Y dice don Eduardo Dávila que no, porque el fútbol es para hombres, que el fútbol no es para mujeres, que parece, la verdad, increíblemente una declaración sacada del siglo XIX. En segundos, la encuesta, el Inbamer Poll, en donde crece levemente la imagen del presidente Gustavo Petro. Seguramente el presidente por eso está en este tono hostil y desafiante, porque le da resultado en las encuestas. Claro, dividir siempre da resultados. Les contaré noticias de la economía, el Banco de la República que bajó las tasas de interés 25 puntos básicos, y hay noticias sobre el empleo, que cae la cifra de desempleo, pero sube en Colombia la cifra de la informalidad. Es un gusto saludarlos en este viernes que es diferente. Mucha atención, porque a propósito de hoy viernes va a estar cerrada entre 6:30 de la mañana y las 2 de la tarde la vía entre Bogotá y Villavicencio. Hay vías alternas. Hoy es la travesía ciclística, la que no pudieron hacer hace un mes, la intentan repetir hoy, que es 2 de mayo, la habían intentado el 2 de abril. Es un gusto acompañarlos aquí desde Mañanas Blue. Las noticias, el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Con franqueza, que el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP. Honorable parlamentario, periodista o político,
honorable político. El presidente Gustavo Petro, frente a una plaza de Bolívar llena, radicalizó su postura frente al Congreso de la República al exigir que el Senado apruebe la consulta popular sobre la reforma laboral. En un exaltado discurso ondeó la bandera de guerra a muerte, empuñó la espada de Bolívar e insinuó una posible revocatoria del Congreso si no respalda la iniciativa. Si creen que eso les basta, y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. Tras amenazar con revocar al Congreso de la República, Petro fue un paso más allá al responsabilizar a los senadores Nadia Ablel y Miguel Ángel Pinto por el homicidio de Alberto Peña, un militante de la Colombia Humana, que fue asesinado este jueves en Miranda, en el departamento del Cauca. Alberto es el primer muerto gracias a las decisiones de ese Congreso. Alberto lo matan por Pinto, por haber negado el tránsito de la ley de la reforma laboral. Y aunque no lo ordenó, señor Ablel, la sangre de Alberto hoy la ensucia a usted y a su familia. Las 12 preguntas de la consulta popular resumen la idea central de la reforma laboral que fue archivada el 18 de marzo de 2025 por la Comisión Séptima del Senado. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 y las 6 p.m.? Y en medio de las arengas de los asistentes en la Plaza de Bolívar, a favor de su reelección, el presidente Gustavo Petro dejó en claro que no quiere regresar a la Casa de Nariño. Y pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré. No, pues si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas hojas a ver qué pasa. Durante una entrevista de 1 hora y 16 minutos, el humorista Alejandro Riaño, encarnando su controvertido personaje Juan Piz González, conversó con el presidente Gustavo Petro. Le hizo preguntas incómodas relacionadas al supuesto consumo de drogas y alcohol, su viaje a París y Panamá, entre otros temas polémicos. Son calumnias y hasta me ponen a oler la droga del capitalismo. ¿Entonces lo han puesto a olérsela? No, en los periódicos. Supuestamente. En los periódicos. Pero Leiva dijo. Leiva dijo que en París 2 días me había perdido. Usted no se perdería en París 2 días. Desde el Congreso hay voces a favor y en contra de la erradicación de la consulta. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático. Una consulta popular para una reforma que destruye más de 500.000 de empleos, pues no cambia la realidad de la consulta. Sigue destruyendo 500.000 de empleos. Carlos Fernando Motoa, senador por Cambio Radical. Las preguntas en la consulta son obvias, son tendenciosas y muchas están en la legislación vigente. Actúe como presidente de la República. No trate de imponer, busque consensos. Así entró el mandatario al órgano legislativo. Con su firma quedaron radicadas las 12 preguntas que buscan rescatar la esencia de la hundida reforma laboral. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Tienen 30 días. La ley 1757 habla de 20 días prorrogables por 10 días más. Días calendario para que se pronuncien. Si no lo hacen, el presidente de la República queda automáticamente habilitado para convocar la consulta. ¿Y si no lo avalan? Bueno, esperemos que no cometan la torpeza de negarle al pueblo, que es quien les entrega el poder expresarse en las urnas sobre un asunto que corresponde a la vida hoy de 25 millones de colombianos que componen nuestra fuerza laboral. Al menos 30.000 personas se concentraron en 5 puntos de la capital del país para caminar hacia la Plaza de Bolívar en medio de las manifestaciones convocadas por el Día Internacional del Trabajo y que eran respaldadas por el gobierno nacional, que buscaba el apoyo de su consulta popular. Por la injusticia social, por las reformas, por la clase trabajadora. Creemos en que se hace necesario este tipo de reformas. Nosotros como trabajadores, ya sea independientes, contratistas, cualquier tipo de actividad que ejerzamos merecemos tener una dignidad. Por su parte, las autoridades en Bogotá reportaron que por lo menos 30.000 personas llegaron hasta la Plaza de Bolívar y que en la mayoría de las concentraciones se presentó buen comportamiento. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. Estamos haciéndoles seguimiento a lo que viene sucediendo y esperamos, por supuesto, que esto se pueda resolver cuanto antes. Hasta el momento, la jornada ha sido bastante exitosa, ha salido muy pacífica. El general en retiro, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se pronunció
anunció desde el puesto de mando unificado instalado en la Dirección Nacional de Policía, comunicó que se fortalecerá la operación Agamenón, estrategia conjunta entre la policía y el ejército. Y lamento profundamente la muerte de nuestros policías y militares, pero en honor a ellos, la única opción que hay es continuar y las condiciones van a mejorar. En cuanto a ello, se ha dinamizado, se ha vigorizado Agamenón. Colombia aplazó la medida que detenía la importación de vehículos desde los Estados Unidos. La ministra encargada de Comercio, Cielo Rusinque, y explicó que la reclamación que frenaría la importación de vehículos desde los Estados Unidos, la cual tenía fecha de comenzar hoy, 2 de mayo, no va a entrar en vigencia. Ya las condiciones particulares de los términos de lo que sería esa transición y los términos de cuándo entraría entonces en vigor esa reglamentación, digamos en cumplimiento de lo determinado por las Naciones Unidas, pues se estará informando próximamente, pero ya por parte del Ministerio de Transporte. La canciller Laura Sarabia hizo una rueda de prensa para hablar de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que le pertenece a Colombia en este 2025. Sin embargo, Sarabia también se refirió a la diligencia en la Fiscalía que tenía horas después de esta declaración a medios, pues la canciller en 2023 denunció a Armando Benedetti por violencia de género. Esto fue lo que dijo durante la rueda de prensa la canciller Laura Sarabia. Estar y ser parte del gobierno no significa que deba abandonar para proteger mis derechos y que haya renunciado a ejercer los mismos. Y la verdad, siempre agradecido al presidente Gustavo Petro, que me ha enseñado que uno no puede callar ante la injusticia. El abogado de la familia de Sara Millerey ha asegurado que van a solicitar ante el fiscal que se agrave la conducta para el capturado por estos hechos, por este crimen registrado en Bello, en el departamento de Antioquia. Fue imputado el delito de homicidio agravado y tortura. El abogado de las víctimas va a solicitar que sea imputado el delito de feminicidio agravado porque consideran que este fue un crimen de género que afectó a una mujer transexual. A Saúl León, abogado de las víctimas. Es la audiencia de formulación de acusación y como quiera que no se han vinculado todas las personas responsables, exista una variación en la calificación jurídica porque a juicio nuestro podría llegar a imputarse feminicidio agravado. Se celebró la sexta misa de los 9 días de luto por el Papa Francisco en el Vaticano. El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández fue el encargado de presidir la homilía en honor a Francisco. Los purpurados hoy tuvieron una jornada de pausa y reflexión por la celebración del Día de San José Obrero. Mañana los religiosos continuarán con las congregaciones cardenalicias en las cuales se realizan los primeros acercamientos y perfilan los nombres de los cardenales más opcionados para reemplazar al Papa Francisco. Ya se instaló en la Capilla Sixtina la chimenea por donde saldrá la fumata negra o blanca en el cónclave que empezará el próximo miércoles 7 de mayo. Las medidas de seguridad aumentan para que no haya ninguna filtración, mientras que el Colegio Cardenalicio avanza en sus reuniones privadas en Santa Marta para conocer el estado de las finanzas del Vaticano e ir escogiendo por cuál cardenal van a votar para ser el sucesor del Papa Francisco. Hoy también se llevará a cabo la séptima misa del novenario en honor al fallecido pontífice. Se trata de Mike Waltz, quien hasta ayer era el asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos. Fue el mismo Trump quien anunció que Waltz ahora será el nominado para ser el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas. En su reemplazo estará el secretario de Estado Marco Rubio, quien ahora asume también como asesor de seguridad nacional. Recordemos que Waltz ya venía en la cuerda floja, luego de que hace unas semanas se hubiera reportado que él fue el responsable de incluir de manera equivocada a un periodista en una plataforma de mensajería, en un chat de la plataforma Signal, donde se compartieron detalles clasificados de un ataque que iba a adelantar Estados Unidos en contra de milicias hutíes en Yemen. El propietario de Unión Magdalena, Eduardo Dávila, dijo que mientras él estuviera en el cargo, no habría espacio para el fútbol femenino en el club. Mientras yo esté manejando esto, no. Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino. Ese no es un deporte para mujeres. Que vayan a jugar tenis, que vayan a jugar voleibol, dominó, pero fútbol no. Además, hoy juega la selección Colombia femenina sub-17 ante Venezuela a las 7 de la noche en la segunda fecha del Sudamericano que se realiza en Manizales. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando.
1.010.000. Sumando. 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. ¡No es un chiste! Bienvenidos, 6 de la mañana, 19 minutos. El acto de ayer del presidente Gustavo Petro fue la cuota inicial, la puntica de lo que viene en materia política. El presidente Petro, en un tono hostil, belicoso, amenazante, entregó al Senado las 12 preguntas de la consulta popular, hablando ante 50.000 personas que, según cifras oficiales, fueron las que llegaron a la Plaza de Bolívar ayer desde el mediodía. Cifras oficiales, Felipe, 50.000 entregadas por el Ministerio del Interior en el puesto de mando unificado. 50.000 incluyendo a casi 20.000 indígenas, que salieron de la Universidad Nacional. Sí, y le voy a usted temprano en la mañana que, según otras cifras del PMU, en el resto del país podrían haber salido, calcularon 40.000, digamos 50.000 personas más. Si usted, Seamos generosos, salieron en todo el país 100.000 personas. Por mucho, eso, Felipe, equivale al 1% de los 10 millones que el señor ministro del Interior, Armando Benedetti, nos dijo aquí el miércoles. Felipe, no solo el ministro lo dijo, al 1%, al 1%. El presidente Petro lo repitió, es que se pusieron la vara muy alta, Felipe. Eso de sacar 10 millones de personas a la calle un día del trabajo, por supuesto, era impensable. Pero se pusieron la meta imposible de 10 millones de personas y entonces yo hago el ejercicio, por supuesto, natural, preguntar a las autoridades y estas cifras que le estoy dando son las de los puestos de mando, que es donde se controla la situación. En Bogotá, cifras, repito, del Ministerio del Interior, 50.000 personas. En Medellín, 9.000 personas, que estos son los de Daniel Quintero. En Villavicencio, 7.500, 8.000, en Barranquilla, Bucaramanga, cada una 9.000 personas, en Ibagué 1.500, en Neiva 1.200 personas, y así grupitos de centenares de personas. Al final de cuentas, debo decir, Felipe, me parece que fueron marchas multitudinarias. Lo de Bogotá fue copioso, pero muy lejos, pues 50.000 personas, si usted cuenta casi 20.000 indígenas, los sindicalistas, las bases del petrismo. Sí, los que siempre han salido el 1 de mayo, Néstor. Sí, no. Todos los años han salido esas cifras de los trabajadores. No hay duda de que el petrismo, de que el presidente Petro, de que sus bases políticas tienen todavía músculo político y tienen capacidad de movilización. Tampoco vale la pena menospreciar, llenar la Plaza de Bolívar. No, y la plática que se repartió y todo, no vamos a menospreciar, sacar 100.000 personas en el tercer año de gobierno, pues es una cantidad de gente, no le quepa a usted la menor duda, yo no lo pongo en duda, pero de ahí a los 13 millones que necesitan para la consulta hay bastanticos votos. Lo cierto es que no hay otra organización política en Colombia que tenga la capacidad de llenar la Plaza de Bolívar, aunque la Plaza de Bolívar la han ido achicando. No sé si ustedes han visto que le han puesto unas vallas en los costados, en el costado sur y en el costado occidental, donde ahora está la plataforma, la tarima, ahora la ponen en el costado oriental, dándole la espalda a la alcaldía, y ahí le quitan al menos el 20% de capacidad a la Plaza de Bolívar. Los 50.000 son incluyendo la gente que termina sobre la séptima y sobre la octava. Claro. Pero también es cierto, como estaban ustedes diciendo, que tampoco hay que minimizar una organización política que llene la Plaza de Bolívar y que organice eventos en otras ciudades de Colombia, algunos más o menos copiosos, como el de Medellín, por ejemplo. En Medellín claramente está saliendo más gente de la que solía salir cuando la izquierda convocaba movilizaciones, pues demuestra lo que hemos venido hablando, que el gobierno y el pacto histórico lo que va a tener en el 2026 es una organización política muy basada en esos grupos de indígenas, de ambientalistas, seguramente estudiantes, algunas feministas, en fin, organización social que se llama, que es una base importante para hacer política sin duda. Sí, yo tengo dudas de que el petrismo, Héctor, es el único que pueda llenar la Plaza de Bolívar. Eso lo veremos porque hay otras organizaciones que harán lo mismo y aquí todo el mundo querrá medirse llenando la Plaza de Bolívar. Ayer lo hizo no el petrismo,
el gobierno, inclusive utilizando todo el aparato del gobierno, platas públicas del gobierno. El presidente les habló a ellos. Y los funcionarios, Néstor, porque hay que decir que muchos funcionarios públicos fueron conminados, convocados, no diría obligados, pero sí amablemente llevados a que marcharan este 1 de mayo. Entonces, el SENA, los funcionarios públicos, los indígenas explican un poquito la manifestación de ayer. 6:24 a.m. A ellos les habló el presidente Petro, hablando en ese tono, digo, que me pareció belicoso, de pelea, hablando de muerte. Utilizó la expresión revocar el Congreso. No dijo que el Congreso el año entrante iba a ser cambiado como cada 4 años. Dijo revocar el Congreso. El presidente Petro amenazando otra vez con el tema de la muerte, desenvainando la espada de Bolívar. Un discurso que demuestra que hoy y a partir de hoy estamos en campaña electoral. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Tal como lo prometió en uno de los últimos consejos de ministros televisados, el presidente Gustavo Petro asistió a las movilizaciones del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, acompañado de lo que se convertirá en el símbolo de la última etapa de su gobierno y de la campaña por la consulta popular, la espada del libertador Simón Bolívar. Y no lo hizo solamente con este símbolo que antes representaba la unidad de la nación y que ahora se convirtió en un elemento de campaña, sino que también llegó hacia las 2 de la tarde de este jueves a la Plaza de Bolívar con una bandera que mostró el tono hostil de su discurso, la bandera de la guerra a muerte del libertador, a la que Petro le dio un nuevo significado hacia el Congreso, al que criticó por haber puesto telas negras protectoras para evitar daños por algún eventual acto de vandalismo. El discurso, en el calor de la jornada y con el preludio de la radicación de la consulta, estuvo marcada por los ataques, pero también por las contradicciones. Una de ellas, las amenazas que hizo al Congreso y a la institucionalidad. Se está decidido a que hay democracia en Colombia, o aquí cambiamos entonces las instituciones. Y hasta tuvo la oportunidad de insultar nuevamente a los congresistas al calificarlos de HP. Tengo que decir con franqueza que el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP. Honorable parlamentario, periodista o político, honorable político, pero es honorable persona esclavista, porque... En la tarima que compartió junto a diferentes funcionarios como la ministra de Cultura, Yanay Cadamaní, el ministro de Educación, Daniel Rojas, la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, figuras del petrismo como Daniel Quintero y Alfredo Sade, y hasta miembros de su familia como su hija Antonella y su nuera Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro Burgos, el presidente aprovechó la oportunidad para amenazar a los congresistas que se nieguen al concepto previo de la consulta, diciendo que los van a sacar. Si creen que eso les basta, y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. Aunque después aseguró que esto sería a través de las urnas. Lo que vamos a hacer es usar la democracia. Ni un solo parlamentario que vote en contra de la consulta popular se vuelve a elegir en Colombia porque nadie votará por él. Incluso temerariamente increpó al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a la senadora Nadia Ablel y al senador Miguel Ángel Pinto de ser los responsables del asesinato de un líder del pacto, Alberto Peña, asesinado en las últimas horas en Miranda, Cauca, en hechos que aún son objeto de investigación mientras invitaba a las movilizaciones. Alberto es el primer muerto gracias a las decisiones de ese Congreso. Alberto lo matan por Pinto, por haber negado el tránsito de la ley de la reforma laboral. Y aunque no lo ordenó, señor Ablel, la sangre de Alberto hoy la ensucia a usted y a su familia. Pero las amenazas no quedaron ahí, sino que volvió a revivir el fantasma de la reelección y la permanencia en el poder, aunque en un comienzo aseguró que se iría el próximo año. Y pasado el 7 de agosto del año entrante,
yo me iré. Y ya es materia de otra discusión. No, pues si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas hojas a ver qué pasa. Su discurso terminó con otra promesa cumplida, levantando la espada del Libertador y pidiéndole al Congreso que apruebe la consulta. Acto seguido hizo ingreso al Capitolio, más exactamente al Salón de la Constitución, en donde radicó el documento justificatorio y las preguntas ante el secretario general del Senado, Diego González, quien explicó lo que viene ahora en estos 30 días en donde la pelota está en manos de los senadores. Bueno, en lo que se ha revisado la ley 134, al igual que la ley 1557, lo que se establece particularmente es que el Congreso, más bien el Senado, tendrá un mes para poder conceptuar favorable o desfavorablemente, y esto necesariamente no tiene que tener unas mayorías calificadas. No está establecido como sí para otra clase de normas, de reformas o de proyectos de iniciativa popular. Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue bastante optimista con el futuro de la consulta. Cree que habrá 15 millones de votos, de los cuales 8 millones serán por el sí, pero les mandó una advertencia a los senadores. Si niegan esta consulta, entonces la consulta será el 8 de marzo del 2026. Comienza entonces el pulso en el Senado por obtener los votos necesarios para avanzar en la propuesta. Serán 30 días en el que cada voto cuenta, ya que según la justificación del gobierno, la consulta deberá ser votada antes del 1 de septiembre de 2025. Andrés Carmona, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 30 minutos. El presidente Gustavo Petro comenzó la campaña política para buscar la permanencia en el poder del proyecto progresista en las elecciones del 2026. Lo hizo, como lo escuchamos, en el discurso en la Plaza de Bolívar, con el que formalizó ante el Senado su propuesta para sacar adelante la consulta popular. La apuesta del presidente es lograr la movilización de más de 15 millones de personas que salgan a las urnas, más de 4 millones de votos adicionales a los que lo llevaron a la presidencia en el 2022. Sin el desgaste de 3 años de gobierno. La campaña, que ya está en marcha, a pesar de que apenas el Senado comenzará a discutir la próxima semana si avala o no la consulta popular, está concentrada en la suma de comités locales conformados por los mismos líderes de la campaña de 2022, con los resultados de una masiva política de subsidios para los menos favorecidos, una intensa movilización por todo el país del gabinete ministerial y una agresiva campaña publicitaria en medios de comunicación y redes sociales. Esa campaña estará marcada por una instrucción del presidente Petro de profundizar la polarización, descalificar a quienes se opongan o se abstengan frente a la consulta e intimidar a los poderes públicos para persuadirlos con el fin de que terminen sumándose a la iniciativa o al menos apoyando la iniciativa. Por eso es importante identificar las ambigüedades en el discurso presidencial. Uno, aunque dice que su propuesta no es responder con violencia, ondea en la Plaza de Bolívar la bandera de la guerra a muerte de la época de Simón Bolívar, que significó una ofensiva violenta contra los españoles que dejó centenares de muertos. 2. Primero amenaza con que el pueblo se levanta y revoca al Congreso si el Senado no aprueba la consulta popular en los próximos días, y a renglón seguido dice que él se refiere al castigo de los votantes en las elecciones parlamentarias del 2026. 3. Aunque primero dice que no quiere reelegirse porque no le gusta el Palacio de Nariño porque es frío y tiene fantasmas y pecados, luego, medio en serio y medio en broma, dice que si el Senado tumba la consulta popular, él debería amarrarse al sillón presidencial en 2026 a ver qué pasa. Y mientras tanto, los problemas más apremiantes que agobian a los colombianos no son la prioridad para el gobierno del presidente Petro. La paz total naufraga lentamente en medio de un violento plan pistola del Clan del Golfo y del ELN, y el sistema de salud paulatinamente profundiza su colapso ante la mirada indolente del Ejecutivo. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:33 de la mañana. A propósito de ese largo discurso del presidente Gustavo Petro, no mencionó ni una sola vez a las víctimas que deja el plan pistola del Clan del Golfo, ni una sola referencia a los homicidios sistemáticos, aunque él repitió en varias oportunidades que era el comandante en jefe de las fuerzas militares. Van 29 entre policías y militares asesinados en lo que va de este mes
mes que ya culminó de abril, y las últimas víctimas están en Antioquia, donde han extremado las medidas de seguridad, restringiendo, por ejemplo, las vacaciones cuando se trata de zonas donde delinquen los herederos de Otoniel. La situación más crítica es en Antioquia, donde en las últimas horas condecoraron a policías, entre ellas mujeres, una guayú, por su valiente reacción. Salieron en pijama incluso a defender a sus compañeros, pero también en Córdoba, donde van entre estos dos departamentos 83 capturados, y es allí donde se va a intensificar la operación Agamenón, golpeando por un lado las finanzas e intensificando el ofrecimiento de 4.000 millones de pesos por las cabezas de esta banda criminal que se dedica exclusivamente al narcotráfico. Una de las cabezas es alias Chiquito Malo. En ese mismo grupo es el que está amenazando a jueces y fiscales, declarándolos objetivo militar en el departamento del Cesar si no dejan libre a alias Tito, a alias Miller o a alias Mikey, que son 3 de sus cabecillas que están privados de la libertad. Pero el desorden público es por cuenta del Clan del Golfo y, por supuesto, por cuenta de la disidencia de las FARC, que atacó en Buenos Aires, Cauca, lanzando una granada a la estación de policía de ese municipio, también aparentemente responsables del asesinato de Alberto Peña, un líder social y militante de la Colombia Humana, que es el único por el que reclama el presidente Gustavo Petro. En La Plata, Huila, también la disidencia está obligando a los civiles a expulsar al ejército, que ha mandado un mensaje contundente diciendo que van a permanecer en ese territorio. Pero como aquí todos mandan, el ELN, el Clan del Golfo, o la disidencia de las FARC, la guerrilla con la que el gobierno se niega a cerrar definitivamente un proceso de paz, está anunciando en el Chocó, el ELN, un nuevo paro armado de 72 horas. La orden va a regir o rige sobre hoy sobre el río Baudó y sus afluentes. Inicia hoy y termina el próximo lunes 5 de mayo. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Bajan las tasas de interés en el país y baja también el desempleo en Colombia. Dupleta de indicadores económicos a la baja, por un lado con una reducción de 25 puntos básicos en las tasas de interés del Banco de la República, que amanecen hoy al 9.25%, tras una votación que fue unánime y que se convierte en el primer ajuste en lo que va corrido de este año. Todo eso cortesía y gracias a una inflación a la baja, que cayó al 5.1% anual en el mes de marzo y que se encarrila nuevamente en la senda descendente. También a la estabilidad en la tasa de cambio, que ronda los 4.200 pesos y que por esa vía reduce mayores expectativas inflacionarias, así como al aumento en el consumo de las familias colombianas, todo lo cual llevó a una reducción en las tasas de interés por parte del Banco de la República, como reducción también en las cifras de desempleo, que según el DANE bajó al 9.6% para el mes de marzo, el mejor dato desde hace 10 años, desde marzo del año 2015, no obstante con un gran punto rojo y con un enorme asterisco, toda vez que la gran cantidad de empleos recuperados, el 59%, fueron a cargo de personas que trabajan por cuenta propia, que son principalmente quienes trabajan en la informalidad y en el rebusque, para un total de 621.000 nuevos puestos de trabajo en esta condición dentro del millón que fueron recuperados en el mes de marzo. Una señal inequívoca del deterioro y del empeoramiento en las cifras de informalidad en el país, que son la inmensa mayoría de la fuerza laboral hoy por hoy en Colombia, con un total de 9.8 millones de trabajadores trabajando por cuenta propia y una tasa de informalidad que saltó al 57% de los trabajadores colombianos, 57 de cada 100. Casi 6 de cada 10 que trabajan en la informalidad, que camellan en la economía subterránea y que no se benefician en nada, en lo más mínimo, de la reforma laboral que ayer produjo marchas y consultas populares. 6 de cada 10 trabajadores en el país que no van a ganar nada con horas extras, empezando a las 6 de la tarde, ni tampoco con un mayor recargo en los días dominicales. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 38 minutos. El brote de fiebre amarilla no solo tiene en alerta a Colombia. A partir del 12 de mayo, es decir, en 10 días, Ecuador exigirá a los viajeros, ya sea terrestres, aéreos o marítimos, que lleguen al país
Desde Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, el carnet de vacunación contra fiebre amarilla con vacuna aplicada como mínimo 10 días antes de entrar a Ecuador. Es que, así como en Colombia, Ecuador también tiene un brote de fiebre amarilla en departamentos fronterizos con nuestro país y también es una medida tomada por los altos índices de contagio reportados en regiones amazónicas de Perú, Bolivia y Brasil. La vacuna será obligatoria no solo para los ciudadanos de estos países mencionados, para cualquier persona, no importa la nacionalidad, incluidos los propios ecuatorianos que hayan permanecido más de 10 días en las zonas afectadas por el brote. Y es que exigir la vacunación tiene una explicación. Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de casos de fiebre amarilla en humanos registrados en 2024 y lo que va de 2025 en toda América Latina no tenían vacuna, y eso complicó su cuadro clínico. Oficialmente, la OPS tiene reportes hasta abril pasado de 189 casos de fiebre amarilla y 74 muertos en 2025 en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, en ese orden del brote de fiebre amarilla. En Colombia, el último informe del Instituto Nacional de Salud dice que en 2025, empezando mes de mayo, 60 casos de fiebre amarilla se han diagnosticado, de los cuales 24 son pacientes que fallecieron. Los casos confirmados están por departamentos en orden de los demás casos: Tolima, Putumayo, Nariño, Caquetá, Meta, y con un caso reportado, Huila, Cauca, Caldas, Vaupés y Guaviare. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. Noticia deportiva de última hora, 6 de la mañana, 41 minutos. Ricardo. Hola Néstor, feliz mañana para todos. Mire, en Argentina se sacude el ambiente en los últimos minutos. Tienen informaciones alrededor de que el juego entre Argentina y Colombia por las eliminatorias, que será el 10 de junio, se jugaría en el más monumental, en la casa de River Plate. Pero la noticia es que se haría a puerta cerrada. Todo porque se ha ventilado, recordemos ¿Qué partido de qué fecha, Ricardo? Es la jornada de la doble jornada próxima en el mes de junio. Recuerde que Colombia jugará frente a Perú, primero en Barranquilla, el día 6, el viernes 6, y luego se desplazará nuestra selección hacia Argentina para jugar en Buenos Aires el día 10, cerrando esa doble jornada. ¿Cuál es el motivo, la razón, el tema que inquieta a los argentinos? Los cantos y actos racistas que se dieron en el clásico Argentina-Brasil. Y ya tiene información Argentina de que la Conmebol, que anda con absoluto rigor, controlando, sancionando todo tipo de acto racista o violento en los estadios de nuestro continente, anunciaría en las próximas horas ese castigo para Argentina. Así que hay convulsión en Argentina y hay una gran expectativa por saber si finalmente Colombia-Argentina, Argentina-Colombia, en Buenos Aires el 10 de junio, se juega o no con público en las tribunas. Si esa puerta cerrada es buena noticia para Colombia. Pues digamos que ese es un factor. En la pandemia se jugaron partidos muy
muchos a puerta cerrada. Digamos que fue una circunstancia distinta, Pero me parece que sí. Sí, indudablemente es un elemento que juega. Siempre la afición, siempre el acompañamiento, sea allá, sea acá, donde se encuentre. El aficionado siempre hace una gran diferencia. Es un plus en favor. Y de alguna manera ese sería un ítem que jugaría en favor de Colombia. Con un estadio, unas tribunas, ese coloso de gigante completamente silenciado. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Es viernes. Es viernes. Hombre, hoy es viernes. Es viernes, ¿no? Porque es que llegó Rego así como con cara de lunes. No, bro. No. Es viernes, bro. Con los zapaticos blancos que mi mamá me compró. Entonces estoy feliz, contento, dichoso, porque es viernes y a mí los viernes me encantan. Los viernes son bacán. Cálmate. Papi, un viernes en una esquina de Barranquilla. Papita, bueno, padre, estamos en Bogotá. ¿Tema de hoy? Seguimos hablando del cónclave, de historias del cónclave, de esas venas. ¿Usted sabe que hubo un cónclave que demoró 10 horas? Se juntaron y pam, listo, nombrado. ¿Y al vino? Y al vino. Y uno que se demoró 3 años. Y uno que se demoró 3 años. Entonces vamos a hablar de esas antípodas. De las extensiones del cónclave. De las extensiones del cónclave. O de las brevedades del cónclave. Yo estoy seguro que este cónclave va a ser corto. Yo no creo que pase de 2 días. Bueno, es que el cónclave de 3 años fue hace 10, 11 siglos. Sí, señor. ¿No es verdad? Sí, señor. El de Viterbo, claro que sí, 1268. Que había una pelea bravísima entre italianos y franceses. Total, claro que sí. Es más, la gente les dijo, o eligen o no salen de aquí. Y les cerraron las puertas y todo y no le dieron comida. O eligen o no salen de aquí. Pues llevan 3 años. Les quitaron la comida. Total. Pues porque era la única manera de presionarlos. Así que detrás de la duración de los cónclaves hay una historia maravillosa. Ya no son los cónclaves lo que solían ser. Ya no son, claro que no. Las disputas de poder son diferentes. Siguen estando, pero son diferentes. Ahora, Néstor, yo imagino que a este cónclave ya van a llegar con mucho consenso. Es que llevan ¿cuántos días? 9 días en diálogo. Yo me imagino que ya... No va a ser en la primera votación, obviamente que no. Pero yo creo que en el segundo día ya debe haber el 75% para alguien. Ya vienen las historias sobre cónclaves y sobre elección de papas del padre Linero, 6:45 minutos. Hombre, a propósito del padre Linero, Ricardo, el paisano, el de la Unión Magdalena, don Eduardo Dávila, diciendo que el fútbol no es cosa de mujeres, eso no es un poquito pasado de moda. No, es troglodita, es de otro siglo. Su amigo Dávila, padre, yo no sé en qué siglo vive. Sí, eso. Yo no he escuchado la declaración completa. No, que el fútbol no es un deporte para mujeres. Ahí se equivoca Eduardo. Totalmente, porque hoy tenemos claro que no hay roles de género. En ninguna disciplina deportiva, y menos en el fútbol. No, y en la vida. Exacto, de acuerdo. Pero ¿a quién se le ocurre decir a estas alturas eso? A Eduardo Dávila. Después del éxito del fútbol de mujeres. Esta posición era la de los machistas radicales de hace ¿cuánto? De hace 20 años, de hace 30 años. Pero en el siglo XXI, en el año 2025... En mayo del 2025, esta declaración fue ayer, Ricardo, ¿verdad? Sí. Se conoció ayer por lo menos, exactamente, se conoció ayer y ha generado pues un sacudón inmenso. Mire, estamos jugando en Colombia, en el eje cafetero, en Manizales, en Cali, en Palmira, en el Valle del Cauca, un sudamericano, o sea, la nueva generación del fútbol femenino. Es la última de las muy recientes pisadas. Hemos tenido Copas América, hemos tenido gran figuración en campeonatos del mundo, solo por perfilar a las jugadoras colombianas. Pero el fútbol femenino mundial. Y en el fútbol mundial. Inglaterra llena estadios. Lo que está haciendo, por ejemplo, Barcelona. Pero cuéntese, es su paisano, su amigo. Toca. Es el presidente de su equipo del alma. del corazón, del Unión Magdalena. De verdad, padre, dígale, no hay derecho. Quedaste, ¿cómo dicen ustedes los costeños? Quedaste como un zapato. Por Dios. Dígale a Dávila, de verdad, esto es de lo más desafortunado que yo he escuchado. 6:47 a.m, hay noticia de última hora. Se acaba de cerrar, atención, la vía entre Bogotá y Villavicencio. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos?
6 de la mañana, 47 minutos. Sobre la vía la acaban de cerrar para hacer la travesía. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, desde las 5:32 de la mañana la Policía de Tránsito y Transporte empezó todo el recorrido con el fin de realizar el cierre en toda la vía Bogotá-Villavicencio para dar inicio, como usted mencionaba, a la travesía ciclística en la vía Bogotá-Villavicencio, en esa vía al llano que ya está cerrada. A esta hora en la madrugada se presentaron, hay que decir, lloviznas en algunos sectores de este corredor vial y hubo algo de trancón, pero nada de qué preocuparse. A las 6 en punto de la mañana finalmente se hizo el cierre para la carrera, un evento deportivo organizado por la Alcaldía de Villavicencio en el marco de la celebración de su aniversario 185 y que iba a llevarse a cabo, Néstor, a inicios de este mes. El pasado 4 de abril, sin embargo, no se pudo hacer porque les faltaban algunos permisos. Ya con los permisos definidos, Néstor, se está haciendo realmente finalmente hoy, y los cierres vehiculares en el sentido Bogotá-Villavicencio se hacen de la siguiente manera: en el sector El Tablón a partir de las 5 de la mañana, en el sector de Puente Real desde las 5:20, la entrada aún en el municipio de Une, Cundinamarca, a las 5:40 de la mañana, en el sector del municipio de Chipaque a las 5:15 de la mañana, y en el peaje Boquerón el cierre será a partir de las 6:40 de la mañana, es decir, hace 9 minutos. Néstor, en el sentido Villavicencio-Bogotá, los cierres se efectuarán entre la intersección Fundadores y el peaje Naranjal, según el siguiente cronograma definido por la Alcaldía de Villavicencio. En el sector de Llano Lindo, el cierre a partir de las 8:15 de la mañana, en el túnel Buenavista 1, el cierre será a partir de las 8:30 de la mañana, en Pipiral a partir de las 8:45, en Guayabetal a las 9:15 y en el peaje Naranjal a partir de las 9:30 de la mañana. Desde las 8 de la mañana no van a dejar entrar más ciclistas, esto, Néstor, para que ya quede totalmente habilitada la vía más o menos a las 2 de la tarde por esta travesía ciclística en conmemoración al aniversario de la Alcaldía de Villavicencio y que está organizando la Alcaldía de Villavicencio. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de un... 6 de la mañana, 50 minutos. Esta madrugada, hora de Colombia, fue instalada la chimenea en la Capilla Sixtina para el cónclave. Y comienzan ahora sí las horas previas. Están en las congregaciones. Ayer jueves, que también fue Día del Trabajo en Italia, fue día de receso. Pero hoy viernes se están reactivando reuniones y congregaciones. A esta hora, desde el Vaticano, el director de Noticias Caracol y de Blue Radio, Juan Roberto Vargas. Néstor, muy buenos días. Son en este momento las 6 de la mañana, 50 minutos en Colombia, 1 de la tarde, 50 minutos aquí en Roma, en Ciudad del Vaticano. Estamos sobre la vía de la conciliación, lo ven ustedes en la señal de Blue Radio en este momento, donde nos encontramos y donde ha habido una actividad febril. Aquí a una cuadra está el Salón San Pablo, que es donde habitualmente se han reunido los cardenales que van a participar en el cónclave y los que no, porque ahí recordemos casi 270 cardenales, de los cuales 133 son electores. Hay unos que superan la edad de 80 años y que no van a participar, pero sí han participado en estas reuniones que se han puesto muy tensas, Néstor y oyentes de Blue Radio. En las últimas horas lo que hemos sabido es que ha habido unas recriminaciones muy, muy fuertes al fallecido Papa Francisco. Imagínense, decía un vaticanólogo que no lleva ni una semana muerto, lleva unos pocos días, y ya sus contradictores que están ahí mismo sentados en el colegio cardenalicio, muchos de ellos nombrados por el propio Papa Francisco, le están dando con todo. ¿A qué le están dando? Uno, por ejemplo, que fue nuncio apostólico en Colombia, Beniamino Estela. El cardenal va a participar en el cónclave. Él asegura que el Papa Francisco lo que hizo fue acomodar las normas de la Iglesia a lo que él pensaba, a lo que él creía, y que eso no se puede hacer. Dice, les abrió la Iglesia a los laicos y eso no puede ser. También otro que le dio durísimo, un cardenal alemán, el cardenal Müller. Ese sí es papable y ese sí tiene una fuerza grande, dicen los que saben en el cónclave que arranca el miércoles desde la semana entrante. Dijo, entre otras cosas, que el Papa había roto con una gran tradición eclesiástica y había tomado decisiones que contradicen los evangelios y las sagradas escrituras por haber permitido que las personas casadas, separadas, divorciadas, vueltas a casa,
pudieran tener acceso a algún tipo de sacramento. Él dice que eso no es posible. Y como esas muchas más, Néstor, muchas más voces contra la gestión del Papa Francisco. ¿En qué se ha derivado eso? Lo que ya muchos llaman aquí esa guerra de intrigas terminó en que hace una hora hubo una rueda de prensa muy cerca aquí del Vaticano, en un hotel, de un grupo de personas que dicen ser víctimas de abusos sexuales por parte de curas católicos en Filipinas. Esas víctimas dijeron que el cardenal Tagle, que es otro de los papables, es uno muy carismático, el que baila, encubrió esos abusos sexuales siendo obispo de Manila, la capital filipina. Entonces ya se imaginarán, Néstor, de lo que estamos hablando. Uno de los cardenales más respetados, que fue sustituto de la Secretaría de Estado y prefecto de lo que llaman la agencia Fides, y hoy es casi nada, es el gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Habló así muy cortito a la entrada de la reunión con los cardenales sobre lo que viene para el pontífice. La invitación a esa jornada, uno desde Roma, usted en este momento con la mente puesta en estas congregaciones, pero el corazón puesto en Colombia. ¿Cuál es la invitación que hace esa jornada de oración por la paz de nuestro país? Estamos invitando a todos los colombianos, hombres y mujeres, a que nos unamos en una jornada de oración. La oración transforma el corazón. La oración nos hace sentir la necesidad de perdonarnos y nos da la fuerza para perdonarnos entre nosotros. Sin perdón no hay reconciliación. Algunas personas consideran que no necesitan ser perdonadas, otros dicen que no son capaces de perdonar, otros dicen que no son dignos de recibir el perdón. Sin embargo, el perdón de Cristo Jesús nos da la posibilidad de un camino de reconciliación. El país lo necesita, la humanidad lo necesita y por eso los convocamos a todos. Tendremos la Eucaristía a las 12 del día aquí en la Capilla de Santa Mónica, muy cerca a la Santa Sede, e invitamos a todas las parroquias del país para que se unan en esta esperanza de reencuentro de todos los colombianos. Colombia necesita reconciliarse, sanarse, reencontrarse y caminar juntos. Señor cardenal, ¿han podido hablar con los obispos de esas zonas donde hoy esa situación tan terrible, lo hablábamos hace algunos días, cada vez peor, los ataques a los policías, a los militares? ¿Qué mensaje les han entregado ustedes a los obispos? Hemos hablado con los hermanos obispos, estuvo aquí Monseñor Orlando Olave, que venía de una convivencia de Tierra Santa, pudimos dialogar, trabajar en grupo, un buen momento, y con ellos decidimos también estos caminos, porque necesitamos acompañarnos con las herramientas nuestras, no caer en la trampa de la violencia verbal, de la agresión verbal, de la desesperanza. No podemos caer en esas trampas, debemos mirar el país hacia el futuro, pensarlo en las generaciones nuevas, en los niños y en los jóvenes, qué país le queremos dejar a las futuras generaciones. Y ese mensaje también para los políticos, es que hemos visto el nivel de polarización en el que está Colombia, es impresionante. Es un virus de todo el mundo, es un virus de América Latina y de todas las democracias. Ha caído en la trampa de que el que piensa distinto siempre es el rival, es el opositor, y es con el pretexto de eliminar y de abrir camino para que se logren los propósitos políticos. Y yo creo que eso degenera, eso destruye la democracia. Es necesario que entre diversos encontremos caminos de unidad. 1:56, Néstor. Quien hablaba es el cardenal colombiano Luis José Rueda, el único cardenal colombiano que va a participar en el cónclave como elector. Estaba entrando en ese momento a la reunión, repito, en el recinto de San Pablo. Allí habló de la situación de violencia en Colombia. Los demás cardenales, repito, muy esquivos para hablar con la prensa, lo hacen de manera muy difícil y escogen algunos medios, repito, como lo decíamos al comienzo de este reporte, para hablar de sus intereses políticos, para atacar lo que deja Francisco o para defenderlo. Y nos vamos, antes de despedirnos, Néstor, pues obviamente narrando la imagen del momento, la que usted mencionaba al arranque de esta emisión de Mañanas Blue, y es la colocación de la chimenea sobre el techo de la Capilla Sixtina. Usted lo mencionaba hace algunos días en una charla que ya teníamos aquí, en ese primer reporte desde el Vaticano. Esa chimenea ya ha sido dispuesta, ya está siendo probada. Recordemos que por ahí el Vaticano le va a decir al mundo, cuando haya papa con humo blanco, y cuando la votación no lo permita será humo negro. Es lo que pasa a esta hora, 1:57 de la tarde, aquí
aquí en la Santa Sede. Volveremos en cualquier instante porque hay mucho movimiento, Néstor, sobre todo, repito, muy parecido al libreto de la película Cónclave. Se están dando cuchillo, escúcheme la expresión durísima, pero es así, entre unos y otros, entre cada uno de los representantes de cada bloque aquí en el Vaticano. Es una metáfora que la entiendo, Juan Roberto. Gracias, volveremos. 6:58 a.m. Entre otras cosas, padre, dígame, llegó al Vaticano Monseñor Cipriani, que increíblemente está metido en las reuniones de los cardenales. Eso no lo entiendo, porque usted sabe que está acusado de temas de abuso, de encubrimientos, de abusos en Perú, con todo movimiento del sodalicio. Lo sancionó. Claro que sí, no debiera estar ahí. Pero así no entiendo eso. Es una burla lo que hace el cardenal Cipriani. No lo entiendo. Mire, el país de España, su corresponsal nos decía que nos lo encontramos acá, que habló con varias víctimas de Monseñor Cipriani. Dicen, muerto el Papa, volvió la fiesta al Vaticano, refiriéndose al caso puntual de Cipriani. Hay una claridad importante, no va a participar, él por edad no participa en el cónclave, pero sí está metido en las reuniones que les menciono y que menciona el padre Linero. Pues es que ahí en esas reuniones es donde se cocina todo. Claro. Ejerciendo de cardenal, claro, en los actos de preparación, por supuesto que es una vergüenza. Aprovechando la sede vacante. Y lo de Bechu han sido los dos lunares. 6:59, en otro lugar del Vaticano se encuentra sobre Monseñor Cipriani, que es el que está acusado de los temas de abuso sexual. César Moreno. Néstor, de nuevo los saludo aquí desde el Vaticano. Hablamos de esa denuncia, de ese escándalo del cardenal peruano Juan Luis Cipriani, sancionado por una denuncia de abuso sexual. Estuvo en la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro ya hace más de una semana y en las congregaciones generales, pues su sola presencia ha generado un escándalo previo al cónclave. No hay nada oficial todavía, pero el Vaticano sabe y conoce la situación, aunque no precisó si va a tomar medidas contra él por posibles actos de desobediencia al Papa Francisco. El ex arzobispo de Lima, primer purpurado del Opus Dei, enfrenta un precepto penal desde el 2019 tras una denuncia de pederastia que permaneció en secreto hasta que fue revelada por el diario El País de España en enero de este año. Aunque ya no puede participar en la elección en el cónclave por haber superado los 80 años, persiste la duda sobre si está incumpliendo